Ahí me voy a quedar. Buenas tardes. Desde Descubre Radio iniciamos esta entrevista hoy a José Antonio Félix Barrio, que nos presenta su novela Horizonte de sucesos. Es una magnífica novela histórica epistolar y la novela deja ver a lo largo de muchos años de existencia de sus protagonistas el afecto inquebrantable que ambos se profesan y que perduró a pesar del tiempo y la distancia. Ella es la infanta Paz de Borbón, antepenúltima hija de la reina Isabel II, y es su sobrino carnal por vía materna, Luis Fernando de Orleans, segundo hijo de la infanta Eulalia, hermana de Paz. Todo el texto refleja, mediante cartas cruzadas entre ambos, su entrañable relación y nos relatan acontecimientos históricos de todos esos años con sus correspondientes personajes que los protagonizaron. De esta forma tan original, su autor, José Antonio Félix Barrio, nos muestra una parte de la historia y desvela el peso ineludible de su familia imperturbable a España. Paisaje siempre añorado y evocado. Bienvenido al programa y enhorabuena por esta maravillosa y entrañable novela que has escrito y que me ha encantado. Y bueno, se llama Horizonte de sucesos porque eso es realmente la crónica de una época. Muy buenas. Buenas tardes y muchas gracias a todo el equipo de la editorial por la oportunidad que me habéis brindado con la publicación de la novela. Un proyecto con el que estaba muy ilusionado y que se ha hecho realidad. Bueno, pues sí, y además es que a toda la editorial le ha gustado muchísimo tu novela. La verdad es que nos ha impactado, ¿eh? Me alegro mucho. Bueno, pues a pesar de ser totalmente histórica, dices al principio que todos los personajes son ficticios, incluso aquellos cuyos nombres coinciden con personajes conocidos de la historia. Explícanos qué hay de realidad y de ficción en Horizonte de sucesos. Bien, cuando entregué el documento para su impresión a la editorial, me sorprendió ver que por parte de la propia editorial y en página anterior al prólogo se había insertado este texto alusivo a la ficción de los personajes. Entendí que por asimilar el libro al género histórico se debía tratar de un formulismo rutinario que se debe realizar en el propio proceso de maquetación y honestamente no lo cuestioné. Aclarado esto, casi todo lo contenido en el libro es real. Los personajes, los hechos narrados, los acontecimientos históricos, los lugares. La ficción se ciñe exclusivamente al intercambio de las cartas y a ciertas emociones y sentimientos que he puesto en boca de los protagonistas. Claro, es que yo que he leído la novela entera porque me ha enganchado muchísimo, digo, pues que todo esto es real, todo esto es creíble. Y entonces digo, y claro, por eso no entendía que dices que los personajes no son históricos y tal y igual, y es que... Lo son, efectivamente, Claro, lo son. lo Y son. lo son. Claro. Cuéntanos en qué época, bueno, la época ya más o menos la hemos dicho, pero dinos la época exacta, sobre todo cuándo empieza y dónde termina, y en qué escenarios se desarrolla Horizonte de sucesos. Intencionadamente en la obra no quise especificar ni el emplazamiento ni el tiempo en el que se desarrolla este intercambio de las cartas, porque pensé que, al igual que en las obras de teatro monologadas, me interesaba mucho resaltar más las figuras que un paisaje de fondo que a lo largo de la lectura se puede ir intuyendo. En cualquier caso, y respondiendo a la pregunta, los escenarios son París y Múnich y el marco temporal va desde finales de agosto de 1944, fecha en que se produce la liberación de París de la ocupación nazi, y mayo de 1945, poco antes del desenlace final de Luis Fernando de Orleans. ¿Qué sentimientos le brotan
a la infanta Paz hacia su sobrino Luis Fernando de Orleans y por qué y qué en Horizontes de Sucesos quedan reflejados? Paz de Borbón hizo verdaderamente gala a su nombre en una familia de caracteres muy dispares. Ella era la personalización de la bondad, la paciencia, la ecuanimidad, la tolerancia y el respeto. Y todo esto lo aplicó a todos los miembros de su familia y no fue su sobrino una excepción. Ahora bien, personalmente creo que tuvo una mayor proclividad hacia él por dos motivos. Primero, por el azote que cayó sobre la propia familia de Luis Fernando. Hablamos de unos padres malavenidos que posteriormente se separaron, fueron muy criticados por ello, un hermano militarmente deshonrado por casarse sin el aparente permiso real. Y el segundo motivo, y también muy importante, el estigma de la propia orientación sexual de Luis Fernando y el rechazo que esto generó en la época. Claro, que en aquella época... La homosexualidad estaba muy mal vista, como Sí. sigue estando, como ha seguido estando posteriormente, pero encima recayendo sobre un miembro de la familia real, estaba mucho más expuesto a las críticas. Al igual que te he preguntado que qué representaba, qué sentimientos le brotaban a la infanta Paz hacia su sobrino, ahora te pregunto lo contrario. ¿Qué representa para Luis Fernando de Orleans su tía Paz de Borbón y que en Horizontes de Sucesos también queda reflejado? Pues aquí me aventuro a decir que Luis Fernando encontró en su tía aquellos rasgos que no halló en su propia madre, al menos de una forma continuada en el tiempo. Comprensión, afecto incondicional y sobre todo un cariño infinito. Hay un pensamiento recurrente en este infante cada vez que viajaba a Múnich a visitar a sus tíos y que no dudaba en verbalizar. Y decía más o menos, cuando estoy con vosotros tengo la sensación de haber llegado a casa. Y esta frase para mí significa que no hay mejor resumen de todo lo que representaba para él esta familia medio alemana, medio española. En Horizonte de Sucesos vemos claramente las diferencias sustanciales que hay en la vida de ambos. Dinos cuáles son para que los oyentes lo sepan. Las diferencias son, en esencia, un trasunto de sus propias personalidades. Paz de Borbón fue una mujer casada con el hombre que ella escogió, una infatigable trabajadora, el pañuelo en el que se desahogaban los miembros de su extensa familia cuando tenían problemas, la buena ecónoma, la mujer de mirada limpia, sin dobleces y entregada a cualquier causa humanitaria. Y por contra, Luis Fernando fue la extroversión, la excentricidad elevada a su mayor exponente, ese personaje exótico a quienes todos querían conocer, un aval seguro para diversiones y fiestas, y también, tristemente, un representante del despilfarro y un gran quebradero de cabeza para muchos gobiernos durante su vida. ¿Qué representa cada uno de ellos en esa sociedad que nos muestras en Horizonte de Sucesos? Pues mira, se decía o se dice entre los historiadores que cuando Isabel la Católica despidió a una de sus hijas, la infanta Catalina, que embarcaba en Santander con rumbo a Londres para realizar su enlace matrimonial con el futuro Enrique VIII, le advirtió que una infanta española ni llora, ni se amedranta, ni baja la cabeza. España ha tenido una gran tradición en exportar infantas. Paz de Borbón fue una más de esa nómina. Y si bien se marchó a Alemania con la cabeza vuelta un poquito hacia atrás, es decir, mirando a España, dejó en destino el listón muy alto, altísimo. Impulsora de la enseñanza, mecenas de artistas, pacifista reconocida e incluso, adelantándose mucho a nuestros tiempos modernos, una reconocida feminista. Llevó a Alemania lo mejor de España y allí se imbuyó del espíritu pragmático de aquella nación. Luis Fernando
encontró la horma de su zapato en un París loco, el París de la Belle Époque, al que logró volver aún más loco, si cabe, con sus extravagancias y sus provocaciones, sus sonadas fiestas y sus escándalos. Atrevido, intrépido, audaz, fue en esencia un vividor al límite y que acabaría sucumbiendo como aquel París al llegar la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué edades tienen los protagonistas al inicio de la novela Horizonte de Sucesos? Paz de Borbón, 83 años, Luis Fernando, 57. Oh, yo creí que eran más jóvenes. No. Según se refleja en Horizonte de Sucesos, ¿qué nexo común les une en la última etapa de sus vidas? Principalmente la enfermedad y la vejez. En el caso de Paz, era obvio por los achaques de salud propio de una mujer que ya era octogenaria. Luis Fernando, a pesar de ser 26 años menor que su tía, tenía también un deterioro físico considerable debido al tipo de vida que había llevado. Concretando un poco más ese sueño imposible de regresar a la tierra que los vio nacer, siempre he pensado que a la infanta Paz no le hubiera disgustado acabar sus días en España, pero fiel a su destino, sobrevivió a muchos problemas y, por último, a los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Y por decisión propia, quiso quedarse en Múnich junto a su marido y lo que les quedó de la residencia familiar. En cuanto a Luis Fernando, se vio condicionado a residir en el extranjero porque el gobierno de Franco desautorizó tajantemente su residencia en España. Y también creo que por su vida disipada y por los desacertados encontronazos que tuvo con su madre y su hermano menor, aunque hubiera tenido la posibilidad de regresar a nuestro país, no habrían tardado mucho tiempo en sentirse unos y otros incómodos y antes o después Luis Fernando se hubiera marchado, como en realidad hizo, y en las cenizas de aquel dorado París que fue y en el que fue él una estrella fulgurante, se quedó definitivamente. Se quedó feliz porque aquí habría vivido amarrado, evidentemente. Amarrado, evidentemente. Para escribir Horizonte de Sucesos, a pesar de que, como dices, hay ficción en ella, te has tenido que documentar mucho sobre la realidad histórica y los acontecimientos de la época y sus protagonistas. ¿Qué fuentes has utilizado? Pues sí, efectivamente, una labor de bastante documentación y recurrí a dos fuentes. Las biografías existentes sobre ambos personajes, que son muy pocas, por no decir prácticamente inexistentes, pero sobre todo y principalmente las referencias periodísticas, puesto que son dos personajes que salieron, al igual que el resto de la familia real española, salían muchísimo en la prensa. He procurado hacer una búsqueda exhaustiva de los artículos de periódico en los que sus nombres fuesen mencionados, aunque bueno, cualquier búsqueda nunca es todo lo exhaustiva que uno quisiera. En Horizonte de Sucesos he observado que las cartas aparecen sin fechar. ¿Por qué? Porque seguramente al lector le hubiera gustado buscar y ampliar información a los datos históricos que vas mencionando en esas cartas, de acuerdo con las fechas, para averiguar qué parte de realidad y de ficción hay en la novela. Precisamente como las cartas son el componente esencial de la ficción de este libro, las dejé sin fechar, porque nunca fueron escritas en realidad. Pero, tal y como he indicado en la primera respuesta de esta entrevista, todos los hechos históricos son reales. Y en los tiempos actuales en los que vivimos de fácil localización, en la información disponible en línea, en Internet principalmente, al menos en sus aspectos básicos, porque con Internet hay que tener bastante prevención. Sí, por eso te pregunto que qué otras fuentes, porque yo me imagino que con esta documentación tan pulcra que he leído, no te has ido mucho por las ramas de Internet. Has tenido que documentarte en libros históricos, ¿no? Bueno, sí, como ya te digo, principalmente en las biografías y he recurrido a mis conocimientos. Yo soy historiador, con lo cual, ¿Ves? como bagaje,
tengo ya una formación previa del contexto y de la época. Y en cuanto a la prevención que mencionaba de Internet, hay que tener mucho cuidado porque hay una tendencia muy grande a repetir información, a crear clichés y no hay datos reales o buenos que puedan ser aprovechados. Por eso, como historiador y ahora en mi faceta de escritor, siempre defenderé, como hará cualquier historiador y cualquier persona que investiga, que hay que recurrir a las fuentes primarias, que son las buenas. Exacto. En Horizonte de Sucesos aparecen personajes históricos como Álvaro de Albornoz, de Rus, Clemenceau, Maura, Cánovas, los Montpensier y otros. ¿Tienen parte verídica en ella? Sí, indudablemente, porque aparecen precisamente en la documentación que he manejado para la redacción del libro y además aparecen en el momento y en el lugar en el que los menciona en el texto. Por lo tanto, sí. Cuenta a nuestro público cuáles fueron los acontecimientos históricos más importantes que aparecen en Horizonte de Sucesos. El primero que sale, y además ya en las primeras cartas, y es el más comprensible y perceptible, es el final intuido ya de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, y echando la vista atrás, los que tocó vivir a los personajes y a sus familiares. Por citar unos cuantos, pues la Primera Guerra Mundial, la derrota de Cuba de 1898, la Guerra Civil Española, la celebración del primer centenario de la Guerra de la Independencia, la Exposición Mundial Colombina de 1893, celebrada en Chicago, la Expo Internacional de Barcelona del 29, las dictaduras de Primo de Rivera, la de Franco, la República de Weimar alemana, la Tercera República Francesa, la Segunda Española y la expulsión de la familia real tras la proclamación de la Segunda República, entre otros acontecimientos. Una joya histórica, tu libro, porque reúne muchos datos. Y bueno, pues es que se aprende mucho leyendo tu novela. Así que, señoras, señores, después de esta entrevista y de agradecerle a José Antonio Félix por habernos explicado y habernos contado tantas cosas, solo cabe decir que Horizonte de Sucesos es una maravillosa novela histórica que hará disfrutar a los amantes de este género y a quienes no hayan participado hasta ahora, el porque no les haya llamado la atención, por no ser muy de su gusto, a lo mejor la novela histórica, a partir de su lectura habrá un antes y un después para ellos por la forma tan amena y novelesca de su escritura, además de un aliciente casi imperceptible que engancha. La diferencia de edad de sus protagonistas, 24 años entre ella y él, que es algo que desde el principio intriga mucho, ¿no?, en esa relación. Así que, José Antonio, te deseo todo el éxito que tu novela se merece. Pues muchísimas gracias. Escribí la obra con mucho cariño y metiéndome dentro de la piel de los personajes. No quise entrar en las partes sórdidas o complicadas, sino realmente mostrar el afecto que se profesaban dos personas, a pesar de esa diferencia de edad. Y otro dato que quizá sobre el que no se recae, y es cada uno a su manera el gran amor que tenían a España. Incuestionable. Sí. Muchísimas gracias de nuevo. Reitero mi agradecimiento a todo el equipo por la oportunidad que me habéis dado y, por supuesto, espero seguir colaborando con vosotros. Y espero también que le guste a los lectores. Y nosotros colaborando contigo, porque libros tan interesantes no se pueden dejar escapar. Así que aquí te esperamos para tu próxima novela, ¿eh? Seguro. Y yo en este estudio. Seguro. Un placer. En este estudio de Descubre Radio. Muy buenas tardes. Buenas tardes.